7:15, John Magdaleno, politólogo, magíster en ciencias políticas. John, gracias por tu tiempo. Qué bueno tenerte aquí. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Encantado. Bueno, John, tus primeras lecturas. Estamos muy interesados en escuchar análisis. ¿Por dónde comenzarías? Bueno, Eduardo, comenzaría por un mensaje bastante claro del análisis de los resultados del día de ayer. La oposición, si uno suma los votos, suma la votación, ayer el rector presidente Calzadilla leyó, la oposición ha podido ganar perfectamente entre 8 y 10 gobernaciones con esa votación que se registró oficialmente. Es decir, esto obviamente tiene varias implicaciones. Primero, si la oposición hubiese acudido a la consulta con mucha mayor coordinación estratégica y si de paso hubieran participado otros factores que se negaron a hacerlo, bueno, podríamos haber hablado perfectamente de más de 10 gobernaciones. Es decir, con los resultados de ayer, la oposición ha podido obtener entre 8 y 10 gobernaciones del total, es decir, casi la mitad, si se acercaba a 10, casi la mitad de las gobernaciones. Pero es que si se hubieran incorporado otras fuerzas políticas a la lucha en el terreno electoral, evidentemente el resultado ha podido ser mucho mejor. Lo cual derrumba varios mitos. En primer lugar, que la elección no tiene ninguna utilidad. En segundo lugar, que no sirve para nada. En tercer lugar, que, bueno, o sea, esta cantidad de leyendas urbanas que se han creado. Ahí el punto de fondo es si realmente los partidos, el liderazgo y también parte de la ciudadanía se va a asumir como sujeto político del cambio en lo sucesivo, porque es que el mensaje está muy claro a la luz de los resultados electorales. Es decir, por ejemplo, se gana en tres estados concretos, Zulia, Nueva Esparta y la sorpresa ciertamente es Barinas, perdón, Cojedes, Cojedes, pero es que en Barinas se gana, el oficialismo gana por muy poco. La diferencia es de menos de mil votos. En Apure se gana por muy poco. La diferencia es de menos de 1.500 votos. En Lara, obviamente, la división provoca que la oposición no obtenga la gobernación, lo mismo que ocurre en Miranda, lo mismo que ocurre en el estado Táchira, que se sabía que se corría ese riesgo porque hace un mes y medio aproximadamente vino encuesta por muestreo en la que ya Bernal aventajaba a Lady Gómez por error de 7 puntos porcentuales en intención de voto, y en esa encuesta ocurría que el otro candidato, Araujo, tenía algo así como 13, 14% de intención de voto, casi el doble de la brecha que Bernal ya le sacaba a Lady Gómez en esa oportunidad. Y también pudiéramos agregar el caso de La Guaira, en donde la diferencia fue de alrededor de 8.000 votos, con un porcentaje de participación que rondó el 50%. Es decir, allí donde se registraron mayores porcentajes de participación, o la oposición ganó o estuvo muy cerca. Repito, solo con los números de los resultados oficiales. Ahora, John, como politólogo, y no pretendo que esta entrevista sea una psicoterapia, ¿no? Pero, ¿qué esperanza puede tener el país de que los políticos van a entender, bueno, mensajes como los que tú de manera insistente vienes compartiendo? Estoy hablando de los políticos, es decir, no estoy hablando de lloraderas o de triunfalismos hoy. Eh, Oye, porque es que ha pasado mucho tiempo, hemos pasado por tantas cosas y todavía nos vemos ante un escenario como este. El 2024 es ya, por ejemplo. Mm. Tú que lees tanto la historia, tú que soportas tanto tus análisis en antecedentes en cualquier parte del mundo, eh, ¿cómo puede darse? O sea, la gente hoy está está impactada. Es como un reciclaje, es como una retroalimentación de dolor, de frustración, de muchas interrogantes, ¿no? Insisto, sin ponernos de un lado o del otro. Pero esa es la pregunta. Mira lo que pasó en Lara, tú lo acabas de señalar. Una oposición que habla de una unidad inexistente, por ejemplo, y con ese mensaje fue hasta el final. Eh, ¿Cómo ves tú las posibilidades de un cambio real
en la estrategia de todos los políticos de Venezuela? Bueno, Eduardo, es una pregunta compleja, porque créeme que yo he conversado con regularidad a lo largo de años con ciertos políticos opositores. No te puedo decir que con todos, porque con todos no tengo contacto regular, pero te podría decir que conozco a la gran mayoría de ellos y tengo contacto con algunos de ellos. Y salvo algunas escasas excepciones, repito, salvo algunas escasas excepciones, mi propia apreciación de esos contactos me comunica que hay mucha resistencia, repito, en el caso de algunos, que hay mucha resistencia para entender estos asuntos, mucha resistencia. Por tanto, yo estoy llegando a la conclusión, Eduardo, de que, bueno, puede ocurrir o puede no ocurrir que algunos líderes entiendan los mensajes que se derivan, por ejemplo, de esta experiencia, pero es que ya hay un acumulado de experiencias que deberían dejar unos aprendizajes muy claros. Ujú. Y yo estoy llegando a la conclusión de que algunos no lo van a hacer y que por tanto es la sociedad la que se tiene que organizar en un poderoso movimiento social de escala nacional que reclute tantos activistas sociales como pueda y que en efecto inicie una nueva etapa de la movilización social y política, una etapa más consciente, con más inteligencia estratégica, con menos vísceras, con más frialdad analítica, con más asertividad estratégica, diría, con más disciplina, para presionar. Es decir, yo estoy llegando a la conclusión de que la sociedad tiene que organizarse, me refiero a la sociedad civil, tiene que organizarse para presionar a dirigentes políticos que no entienden los aprendizajes. Es decir, no tienes idea de la frustración que se experimenta, pero a todo nivel, cada vez que se contacta con una parte del liderazgo opositor. Y en efecto, como digo, estoy llegando a esa conclusión, tenemos que ser capaces de organizarnos de forma tal que presionemos, de forma tal que nos movilicemos nosotros, de forma tal que nosotros seamos los sujetos del cambio político, porque es que si esperamos por la asertividad estratégica, repito, de una parte de la oposición, esto va a tomar mucho más tiempo. Wow, qué interesante lo que estás diciendo. Y en esa dinámica que tú ves como un camino al refortalecimiento de las posiciones en la sociedad, del protagonismo en la sociedad, ahí puede estar la cantera de nuevos liderazgos. Bueno, puede ser, Eduardo, pero a mí lo que me interesa de esto Ujú. es lo siguiente. En los procesos que yo he estudiado, queda claro que la transición se produce porque hay una combinación de factores que presionan desde el exterior y factores que presionan internamente. Y en Venezuela que se ha utilizado la protesta no violenta y las elecciones, la verdad es que uno llega a la conclusión de que no se han sabido utilizar con asertividad estratégica. Para que la protesta no violenta sea más eficaz, se requiere un movimiento social de gran alcance que para utilizar una referencia académica debería aproximarse a reunir 3.5% de la población. Pues el dato lo saco de Chenoweth y Stefan, de un libro muy famoso del año 2011. Ellos estudiaron 106 años de protestas y llegaron a la conclusión de que los movimientos de protesta no violenta más eficaces se aproximaron e incluso superaron la barrera del 3.5% de la población. ¿Cuánto es eso de 27 millones de habitantes en Venezuela? Estamos hablando de cerca de 1 millón de personas, Eduardo. ¿Cuándo se ha reclutado, entrenado, formado, articulado y coordinado estratégicamente, de manera seria, formal, disciplinada, a cerca de 1 millón de personas solamente para la movilización social? Eso nunca ha ocurrido en 22 años, Eduardo. Entonces, cuando se dice que todo se ha hecho, no vale, pero ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho mal en varias oportunidades. Si esto requiere mucha más técnica, mucha más tecnología política, mucha más organización, mucha más estructura. La protesta en Venezuela no ha sido orgánica, no ha sido estructurada, ha sido espontánea. Bueno, otro tanto cabe decir de las elecciones. En muchas oportunidades se ha ido a elecciones, pero no se ha ido de forma estratégicamente conveniente. Para empezar, la oposición estuvo durante años intentando ser mayoría, porque es que el chavismo, hay que recordarlo, los 22 años no han sido lineales, el chavismo fue mayoría durante el periodo, la mayoría del periodo. La oposición conquista victorias nacionales
es en primer lugar en el referéndum sobre la reforma constitucional y en segundo lugar en la parlamentaria 2015. Así que Interesante. no es verdad que la oposición ha estado en capacidad de disputarle el poder al chavismo en la mayor parte del periodo, como tampoco es cierto que ha estado preparada en todas las consultas a las que ha asistido para elevarle el costo al régimen autoritario por las violaciones de garantías. Y aquí pongo el caso del Estado Bolívar, que es el caso emblemático, en donde en efecto se comprueba forjamiento de actas. La oposición estuvo en esa oportunidad en capacidad de plantearle un dilema estratégico serio al régimen autoritario como para elevarle el costo de ese tipo de violaciones. La respuesta es que no, Eduardo. Se sabe por conversaciones que Velázquez tuvo esa misma noche, y lo que voy a decir no es una crítica a Velázquez, es una crítica a la dirección política en su conjunto, y es una crítica que pretende ser constructiva, que se aprenda. John, Esa noche se habló John, con Velázquez. disculpa, Adelante. disculpa que te interrumpa. Deja el tema Velázquez allí para el regreso y tener entonces toda la próxima parte dispuesta para que tú continúes con tu análisis de este y otros De puntos. acuerdo. ¿Ok? Quedas ahí en el punto Velázquez. Regresaremos con John Magdaleno. 7:31 retomamos nuestra conversación con John Magdaleno, politólogo magíster en ciencias políticas. John, habíamos quedado en el caso de Velázquez y tú querías desarrollar ahí una conclusión, una idea. Sí, mire, Eduardo, en el caso específico de las elecciones de gobernadores de octubre de 2017, que es la última vez ante estas del día de ayer, la última vez que la oposición había participado en una elección, tardó 4 años la dirección opositora en corregir el camino. En aquella elección que se sabe que hubo forjamiento de actas, ocurre que esa noche Velázquez llama a un común amigo y Velázquez le expresa su preocupación por lo que ya visualiza que puede ser un eventual fraude. Y entonces este amigo le pregunta a Velázquez, bueno, pero se prepararon para este escenario, es decir, tienen cómo movilizar, se prepararon para que una fuerza social importante se movilizara y le elevara el costo al régimen autoritario por la eventualidad de un fraude. La respuesta fue no. Y puedes movilizar, tú que eres un líder histórico del Estado Bolívar, puedes movilizar una porción significativa de personas, porque solo la movilización masiva, organizada y disciplinada puede representar costos relevantes cuando en efecto la gente está dispuesta a defender su resultado. La respuesta fue no. El caso es que la oposición no se ha preparado para las elecciones pensando en elevarle el costo al régimen autoritario en la eventualidad de un fraude. Es decir, esa es la forma como se trabaja ese tema. Pero Eduardo, para eso no bastan 10.000 personas. Para eso requieres una movilización contundente, realmente masiva, que se exprese en la calle y que esté dispuesta a defender el resultado. Bueno, eso no ocurrió. Ahora, repito, digo que esto no es una crítica para Velázquez porque de aquí tenemos que aprender todos, porque seguramente Velázquez pudo haber buscado apoyo en la dirección opositora de la Mesa de la Unidad y no lo consiguió, porque en efecto yo vi varias declaraciones de llamados que él hizo a la Mesa de la Unidad Democrática. Y la dirección opositora tenía que haber sabido que el Estado Bolívar era un Estado emblemático y estratégico para el gobierno en la medida en que ahí estaba el arco minero. El arco minero, la segunda fuente de ingresos en divisas más importante, después obviamente de la caída de los ingresos petroleros. Eso se sabía, era predecible. Por tanto, ¿cómo fue posible que la oposición no se preparara para estas circunstancias? Es decir, en aquella elección la oposición ha podido obtener perfectamente 6 gobernaciones. Uno no se juramenta y al otro le hacen fraude y no consigue respaldo en la dirección nacional de la oposición. Es decir, la oposición no está yendo preparada, no está haciendo las cosas que tiene que hacer. Entonces, bien, página pasada, el aprendizaje sigue allí pendiente por quien lo quiera asimilar. Es que los dos instrumentos se han utilizado mal. Protestas no violentas y elecciones se han utilizado mal. Los instrumentos pueden funcionar si la dirección política se prepara bien, si se organiza con antelación, si se coordina estratégicamente. ¿Es esto tan complicado? Es decir, ¿no hay acaso nivel de madurez alguna como para comprender esto? Porque ahí está la investigación científica, ahí están sus hallazgos, sus aprendizajes de otros casos de países que tuvieron experiencias exitosas de transición a la democracia. Ahí están esas fuentes de oportunidades. Entonces, bueno, creo que es hora de que los ciudadanos también nos asumamos sujetos políticos, Eduardo, porque si esperamos que el liderazgo de oposición acierte, repito, no generalizo, hay algunos que en efecto lo tienen claro,
y esperamos porque todos se pongan de acuerdo, bueno, esto va a tardar muchísimo. Va a tardar muchísimo e insisto, el 2024 es ya. Ahora, en este camino, desde hoy 22 de noviembre al 2024 y más allá, ¿cuáles deben ser los alicientes que hay que trabajar delante de una sociedad tan decepcionada, tan incrédula como lo somos hoy? Porque aquí hay que, chico, resucitarle el ánimo a la gente. Es decir, el juego de la política no puede ser solamente que yo te llame a votar cuando hay elecciones y te llame a votar en contra de. Yo sueño con un país donde se vote a favor de. Y esta abstención, también te pregunto, ¿qué le está diciendo al chavismo, no? Bueno, cómo no, son dos preguntas importantes. La primera, más que aliciente, una verdad. Es decir, cuando ves los datos, Eduardo, de los resultados electorales, ves allí una fuerza social latente que no está en este momento cohesionada, pero es una fuerza social latente que constituye mayoría, que constituye mayoría. Es decir, es muy fácil refutar la idea de que las elecciones no pueden tener utilidad en el marco de un régimen autoritario como el venezolano, porque es que los datos te están diciendo que hay una mayoría social latente que está allí, que requiere conducción, requiere coordinación, requiere articulación, pero está allí. Ese para mí es un hallazgo muy importante. O sea, sí se puede, pero hay que organizarse, articularse, coordinarse. Los datos están allí. Ahí está esa fuerza social. Después de 22 años, la mayoría latente que desea un cambio está allí. O sea, no hay que edificarla, construirla. Tú puedes fortalecerla y ese debería ser el propósito de cara a los siguientes hitos políticos, pero está allí. Los datos te lo dicen. Segundo, segundo dato importante, es decir, más que aliciente digo, son realidades. Bueno, ¿cuánto fue la abstención? ¿Y cuánto fue la participación? La abstención rondó 58%. La participación fue casi 42% en números gruesos. Casi 40. Eduardo, si la participación hubiera superado el umbral del 50%, las perspectivas de la oposición mejoran notablemente. Notablemente, por eso digo, la mayoría está allí. Y en los propios números lo puedes observar. Si la oposición gana, precisamente cuando se supera o cuando se aproxima el umbral del 50% de participación. En los estados en que eso ocurre, o gana o se acerca. Así que la lección es muy clara. La lección sí puede servir como un facilitador del proceso que nos aproxime a una transición. Sí puede. El asunto es que hay que organizarse, articularse, coordinarse, es decir, entre diversos factores políticos, sí, pero no solo eso. Hay que coordinar partidos de oposición y sectores de la sociedad civil. Por eso insisto, si se configurara tan pronto sea posible un movimiento social de alcance nacional, que reclutara activistas sociales, los formara, los entrenara, que tuviera una planificación estratégica conjunta, que articulara diversos sectores sociales por esa vía, es mucho lo que se podría hacer, incluso esperando que luego esos factores se coordinen con partidos opositores. Y si no se coordinan, este movimiento tendría capacidad de influencia sobre la trayectoria estratégica que ha seguido la oposición y que seguiría la oposición en lo sucesivo. John, Así que hay un primer. Adelante, disculpa que te interrumpa, pero es que dices tantas cosas interesantes que entonces a uno le surgen repreguntas. Pero hablando de influencia, adelante. ¿tú crees en la tesis de los alacranes? Y si crees en esa tesis, tal como la plantean dentro de la oposición, ¿qué nivel de influencia tendría en medio de todo esto? Digo, en las dificultades Bueno, de la oposición para organizarse, articularse y sumar. qué buena pregunta, Eduardo, te la agradezco mucho. Yo creo que sí hay sectores de oposición que están cooptados, que sí están influenciados por el gobierno. Actores de oposición cuyas estrategias y tácticas, en efecto, si no son muy similares, parecen ayudarle a las estrategias y tácticas del gobierno y en general del régimen autoritario. Sí existen, pero ¿cuál es el problema? Que en medio de la disputa que ha habido en la dirección opositora alrededor de la estrategia, porque han habido debates agrios,
y confrontaciones alrededor de la estrategia, en el medio de la disputa se ha mezclado la acusación de alacranato y se ha intentado generalizar para un sector mucho más grande del que en efecto yo creo que es de la oposición. Es decir, hay alacranes, sí los hay. Ahora, hay gente que tiene desacuerdos rotundos con la dirección opositora en sentido estratégico y táctico y que no son alacranes, los hay. Y hay oposición, una oposición genuinamente interesada en la redemocratización de Venezuela, la hay. Es decir, que hay de todo un poco. El punto es empezar a limpiar la paja del polvo, es decir, empezar a discriminar con precisión quién es quién. Y como tú bien dices, los verdaderos alacranes, una etiqueta que no le calza a todo el mundo, o sea, que no es justo que se generalice. Los verdaderos alacranes tendrían realmente mucha capacidad de influencia. Bueno, vi a uno de ellos, no mencioné el nombre para no ofender, pero vi a uno de ellos como candidato. No ganó, y tampoco el caudal electoral que recibió fue una cosa fantástica. Es decir, tampoco es que es una opción política irresistible para sectores de la población. Es decir, que en verdad su capacidad de influencia sería relativamente reducida. Mira, Sobre todo si este esfuerzo obviamente se ocupa de hacerlo con los que están comprometidos con la redemocratización. Adelante, Eduardo. bueno, John, lamento decirte que el tiempo nos limita. Eso es irremediable. Te agradezco mucho este interesante análisis que has compartido y que por supuesto tiene mucho más para poner sobre la mesa y Dios mediante tendremos tiempo de recibirlo igualmente. Un gran abrazo, John, se te agradece. A la orden, Eduardo. Feliz día para todos. John Magdaleno, politólogo, magíster en ciencias políticas. Volveremos.